La Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, fue un período de persecución religiosa y tortura en la Iglesia Católica que se extendió desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Su objetivo era identificar y castigar a los herejes, brujos y otros considerados una amenaza para la ortodoxia católica. La Inquisición se desarrolló en varias etapas. 1. Inquisición medieval, siglos XII a XIV. Se enfocó en la persecución de herejes como los cátaros y valdenses. 2. Inquisición española, 1478 a 1834. Fue establecida en España y se centró en la persecución de judíos conversos, musulmanes y otros grupos. Tercera, Inquisición romana, 1542 a 1965. Fue establecida por el Papa Paulo III y se enfocó en la persecución de protestantes y otros considerados herejes. Hoy te mostraré los tipos de tortura más utilizados por la Iglesia Católica en la llamada Inquisición medieval. El potro. Su operación era simple pero impactante. El detenido estaba colocado sobre una mesa sujeta con 4 cuerdas que inmovilizaban sus brazos y piernas. Las cuerdas de las muñecas estaban atadas a la mesa, mientras que las de las piernas se enredaban en una rueda giratoria que amplificaba el dolor en sus huesos de manera intolerable. Si las rotaciones fueran excesivas, podría causar el desmembramiento de las extremidades. El sufrimiento se dividía en 2 fases. La primera buscaba intimidar al prisionero mediante múltiples giros, y tras detenerse la máquina, se instaba a la víctima a confesar. Si no lo hacía, el tormento continuaba. Algunos relatos mencionan un nivel adicional de interrogatorio que podía extenderse por varios días, resultando fatal para el condenado. Además del desmembramiento, el sufrimiento era extremo. El torturador giraba un timón hasta dislocar los huesos, generando un sonido desgarrador al romperse cartílagos y ligamentos. Y, si continuaba, podía impactar severamente el cuerpo de la víctima. El aplasta pulgares. El aplastador de pulgares era un artefacto de metal donde se colocaban los dedos de manos y pies. A continuación, se le daba varias vueltas con un tornillo hasta que los apéndices quedaron completamente destruidos. Poseía un origen veneciano, y la mayoría de los escritos lo describen como un artefacto simple, pero extremadamente doloroso. El tormento del agua. Consistía en colocar a la víctima sobre una mesa, atarle las manos y los pies, cubrirle las fosas nasales, en la mayoría de los casos, y, finalmente, colocarle un objeto de metal en la boca para impedir que la cerrara de forma violenta. A continuación, se le introducían 8 cuartos de líquido por la garganta. La sensación de asfixia era intolerable y, en numerosas ocasiones, provocaba que la víctima perdiera el conocimiento. La pera. Este dispositivo de tortura, con forma de pera, se introduce en la boca, vagina o ano del torturado. La versión oral se usaba para castigar a predicadores heréticos, la vaginal para mujeres acusadas de relaciones con Satanás y la anal para homosexuales pasivos. Al ser insertado, se expandiría al girar un tornillo, causando un dolor extremo y potencialmente mortal. Según el divulgador histórico Martín Careaga, en su libro La Santa Inquisición, la expansión de la pera a menudo resultaba en amputaciones y la muerte, además de lesiones internas graves provocadas por las púas en sus paredes externas, que causaban hemorragias. La garrucha. Esta tortura era conocida en la antigua Europa como estrapada, aunque en España se le importó como la garrucha. Su operación, al igual que la del potro, era bastante simple y no necesitaba de un gran equipo técnico, pero eso no la hacía menos dolorosa. La tortura consistía, de manera sencilla, en sujetar las manos del prisionero por la espalda. A continuación, la víctima se elevaba varios metros del suelo, tirando de sus muñecas, a través de un sistema de poleas. Al alcanzar la cima, se imponía el castigo. Al final, se le permitiría caer.
La extensión de la cuerda era calculada para evitar que tocara el suelo, aunque la sacudida le dislocaba ambos hombros. La doncella de hierro. Este castigo era de los más crueles, aunque se cree que no se usó tan frecuentemente como el potro debido a su dureza. Para realizar la tortura de la doncella de hierro, se metía al prisionero en un sarcófago, con forma humana, que contaba con 2 puertas. Este dispositivo disponía de múltiples picos de metal en su interior, que, al cerrarse el ataúd, se penetraban en la carne del condenado. Curiosamente, ya a pesar de lo que se piensa, estas enormes agujas no terminaban con su existencia, aunque le generaban un dolor extremo y provocaban que se desangrara gradualmente. Sin embargo, no le traspasaban de un lado a otro, tal como se presenta en algunas películas. La sierra. La sierra era uno de los castigos más brutales que se podían perpetrar contra un prisionero. Usualmente estaba reservado a mujeres que, en palabras de los inquisidores, hubiesen sido preñadas por Satanás. Para lograr acabar con el supuesto niño demoníaco que llevaban en su interior, los responsables de cometer la tortura colgaban a la hechicera boca abajo con el ano abierto y, mediante una sierra, la cortaban hasta que llegaban al vientre. Debido a la posición invertida en que se colgaba a la víctima, el cerebro aseguraba amplia oxigenación y se impedía la pérdida general de sangre. La víctima, por ello, no perdía la consciencia hasta llegar al pecho. Aunque no era una tortura que buscara una confesión, su crudeza hace que no pueda ser olvidada en esta lista. La Inquisición medieval fue un período de persecución religiosa en la Edad Media, caracterizado por la búsqueda y castigo de herejes y disidentes religiosos, el uso de la tortura y la ejecución para obtener confesiones y castigar a los acusados. Un clima de miedo y represión que afectó a la sociedad medieval. La Inquisición medieval sentó las bases para las futuras Inquisiciones, dejando un legado de violencia y represión en la historia de la Iglesia Católica. Si el vídeo fue de tu agrado, me ayudas mucho suscribiéndote y dando like. Yo soy el Némesis. Me despido y te deseo dulces pesadillas.